como director deportivo del Guadalajara, había estado en el América, había estado en el Cruz Azul también, un hombre del fútbol mexicano con 2 liguillas, pero no logró ser campeón, 47% de efectividad, y los técnicos fueron Tena, Vucetich, Leaño y Ricardo Cadena, un gasto aproximado de $60 millones en refuerzos, y el Guadalajara no logró ser campeón del fútbol mexicano. Aquí están los técnicos en la era de las Chivas. Luis Fernando Tena, un hombre con mucha experiencia, estuvo 2 torneos y Luis Fernando tampoco logró el título. Vucetich estuvo un tiempo también con el Guadalajara de 2020 a 2021, 37% de porcentaje de victorias. Marcelo Michel Leaño, que duró también más de un año con el Guadalajara en 2 torneos cortos, y finalmente Ricardo Cadena, que parecía hacía levantar al Guadalajara y no lo consiguió a final de cuentas. ¿Cómo ha sido, Ricardo, este 2022 para el Guadalajara? Pues como viene siendo los últimos años en Chivas. Buenas noches para todos. Ya lo decías tú, inconsistente, lejos del nivel competitivo que la historia de Chivas demandaría, pero es muy difícil apegarse a la historia. Yo creo que hay que vivir del presente, y hoy Chivas, la realidad de Chivas es que no le alcanza. El fútbol mexicano no es como otras ligas, tiende a hacerlo, yo lo he dicho muchas veces, creo que poco a poco va encaminándose a eso, en donde los que más tienen compiten más y mejor, y es normal, porque es muy difícil, ¿no? Competir con el que se refuerza mejor, compra mejores futbolistas, tiene más de dónde armarlo, y en México, por su sistema de competencia, esa diferencia parece que no se nota tanto, pero poco a poco se ha ido notando más, y no en vano los equipos del norte arrancan siempre favoritos, y luego América, y por ahí los de Grupo Pachuca y tal, y Chivas lo único que ha hecho es rezagarse en ese sentido, año con año con año, ¿no? ¿Y esto acentúa, Mario, el hecho de que sea una limitación jugar con puros mexicanos? No, para mí no, por eso hay una selección nacional, no creo que sea ninguna limitante. No, yo creo que, bueno, primero saludo a mis compañeros, Ricardo, Dionisio y por supuesto tú, Heriberto. Yo creo que este equipo, creo que lo que le ha faltado es dimensión, le llamo dimensión a que en este caso Ricardo Peláez eligió a los mejores entrenadores que él creyó. Vucetich, Tena, Tomás Boy, creo, paz descanse, Leaño y Cadena. Y el diagnóstico es el estilo, el perfil del jugador de Guadalajara es totalmente diferente a los de todo el país. Es un sistema que con puros mexicanos tienes que generar un conjunto en donde tienes que planear cómo atacar muy bien, cómo defender muy bien. Este equipo tiene unas formas de trabajo especiales, son jugadores de una mentalidad diferente, no son... El jugador de Guadalajara, yo trabajé en Guadalajara 4 años, es decir, fue el equipo donde me formé con la Volpe, me hizo favor de invitarme de auxiliar, entonces conozco muy bien las entrañas de Guadalajara, conozco a los jugadores, conozco su manera de pensar, por eso te digo que es muy especial dirigir al Guadalajara, no cualquiera lo puede dirigir, no cualquiera puede ser el director deportivo. Yo creo que Amaury está haciendo todo lo posible por elegir a los mejor y no se ha dado, salvo Almeida. Son 3 años ya de Amaury dirigiendo este proyecto del Guadalajara, que encabezaba un hombre visionario con una claramente empresarial, innovadora, como era Jorge Vergara con el equipo del Guadalajara. Vemos ahí, Diony, algunos nombres, donde por ejemplo aparece Mozo, que finalmente, después de todo el rollo tremendo que representó el que Mozo se fuera de Pumas a Guadalajara, finalmente ni siquiera fue titular, o JJ Macías, que todavía se mantiene como una esperanza latente porque sigue siendo muy joven, pero que también vino mucho a menos a su regreso al fútbol mexicano. Sí, y que no va a arrancar el torneo. El saludo para todos, por supuesto. Todavía está en esta rehabilitación después de la lesión. Y veíamos en el tema de Mozo, ¿no? Que con Pumas prácticamente era imprescindible para... Y volaba para lo que pretendía Lilini, y en Guadalajara se terminó perdiendo, nunca tuvo esa estabilidad, esa consistencia para poderse quedar de titular. Y cuando veíamos la lista de refuerzos, sobre todo cuando llega Ricardo Peláez y se establecen la llegada de 6, 7 jugadores, ¿no? Uno pensaba, le empezaron a llamar hasta las
Chivas Galácticas 2.0, las Super Chivas, pero la verdad es que los jugadores, que algunos pasaron un buen momento con, por ejemplo, con Necaxa, ¿no? Llegaron a Guadalajara y simplemente no terminaron de responder. Entonces, lo que decía Mario, el jugador que llega a Guadalajara puede ser especial, pero también la playera de Guadalajara termina pesando, es una de las que más pesa en el fútbol mexicano. Al final de cuentas, toda la cantidad de dólares que le cuesta a la directiva sacarla, porque no es que de pronto ni el señor Jorge Vergara, que en paz descanse, ni Amaury Vergara, sean de que vamos a gastar torneo tras torneo y tras torneo, ¿no? Siempre como que dicen, ok, pasan 2, 3 torneos, apostamos, sacamos la billetera, ahora la sacaron desde que llegó Peláez en su momento y no ha dado resultado. Parece, como dijera Peláez, el parámetro de Guadalajara o lo que aspira a Guadalajara es estar repechaje y después ver si a través del repechaje se mete la liguilla y conquista o unos cuartos de final, como lo vimos, unas semifinales. Pero veíamos el dato de los aproximadamente 60 millones, ¿no? Para redondear lo que pudo haber gastado Ricardo Peláez en su gestión al frente de Guadalajara, no él, el club, ¿no? En refuerzos. Y a mí, y es una de las muchas cosas que en varios programas debatíamos con Mario, porque Mario siempre ha insistido que Chivas tiene buen equipo, y yo siempre he creído que Chivas es un equipo de media tabla para abajo, por eso arrancaba diciendo Chivas no ha hecho más que rezagarse, y ha visto cómo le pasa a León, y cómo le pasa a Pachuca, y cómo Tigres y Monterrey cada vez están más lejos, y cómo América se aleja, y cómo Cruz Azul de repente también se despega, Pachuca y Toluca y tal, y Chivas no se acerca, ya ha gastado 60 millones de dólares, ¿en qué o en quiénes? No, yo sí creo que condiciona, no sé si limita tal, pero sí condiciona a Guadalajara a tener que jugar solamente con futbolistas mexicanos, porque ni siquiera es que tenga los mejores mexicanos. Decía Mario, ahí está la selección nacional. Si Chivas tuviera la selección nacional vestida de Guadalajara, pues sería otro equipo. No los tiene, no está ni cerca de tenerlos Guadalajara. Es que ese es el inconveniente. ¿Cuánto tiempo pasó Chivas sin tener seleccionados nacionales indiscutibles, titulares de selección nacional? Mucho, hablamos de tiempos recientes, ¿no? Entonces, yo sí, hace mucho tiempo que no veo a Guadalajara ni entre los 5, ni entre los 8 siquiera, mejores equipos. Y de hecho, dejó de ser Guadalajara hace mucho tiempo el principal surtidor de jugadores para la selección mexicana. Claro, era Guadalajara o Pumas. Y de hecho, a lo que decía Ricardo, 2014 y 2018, si no mal recuerdo, Guadalajara no aportó jugadores a la selección que fueron al Mundial. Ahora termina aportando el tema de Alvarado, el tema de Alexis Vega, que tampoco es que hayan surgido de la cantera de Chivas, claro. ¿no? Ahora, ¿tú consideras, Mario, que fue un error la elección de los entrenadores o que el grupo de jugadores no tenía la suficiente capacidad futbolística para aspirar a algo más en el torneo? No, yo, por ejemplo, lo único que te puedo decir es que conozco el perfil del jugador de Guadalajara y necesita un entrenador que trabaje en el campo mucho. Y, por ejemplo, el Flaco Tena, Bucetich, no son grandes trabajadores en la cancha, no conozco a Leaño. Pero el que conozco que trabajaba fue medianamente, lo conozco porque no se puede ver todos los entrenamientos, fue Almeida, que fue lo que logró. Yo creo que este equipo es un equipo maleable es que tienes que buscarle de todas las formas, trabajar todo el tiempo, exactamente por lo que dice Ricardo Puig, por lo que dice Dionisio, no tiene los mejores de México, pero no tiene los malos, yo creo que tiene al mejor jugador en Alexis Vega. Yo creo que lo de Macías, antes de su lesión, era un tremendísimo jugador. Ormeño. Ormeño, bueno, aceptable jugador para el equipo, pero Alvarado, a lo que voy es el medio campo, los defensas, la salida con pelota dominada que tiene Guadalajara, no lo tiene ningún equipo, es decir, la dinámica que tiene Guadalajara, a mí siempre me ha encantado. Últimamente le han quitado jugadores como Antuna, jugadores que me han gustado y han llegado otros, pero siempre este equipo puede, con el conjunto puede competir. La solución no estaría, como veremos más adelante en un reportaje interesante de una opinión polémica, en erradicar la mexicanidad al 100% del Guadalajara. No, yo creo que no, yo estoy seguro que no. Aparte no creo que se vaya a dar nunca, porque conozco esas entrañas y es gente que ama el Guadalajara, pero aparte ellos creen que esa camiseta es el mejor fútbol que existe en este país. Todo el mundo está convencido de eso. Simplemente falta demostrarlo y tener la consistencia para hacerlo. Hay que ver si realmente, ¿no? En el caso de Amaury pienso que lo va a mantener. Y más cuando el discurso de su papá siempre fue, ¿no? El mexicano, los 11 jugadores, el mexicano puede, el mexicano tiene talento y este equipo está hecho a base de mexicanos. Yo no sé si en algún momento ese equipo lo vayan a vender.
y quien venga yo no sé si respete eso, pero yo sí siento que es una limitación al margen de lo que comenta Mario, que pueden ser maleables y hacerlos jugar de distintas maneras. Sí pienso que Guadalajara, si no se reduce considerablemente la cantidad de extranjeros, cada día va a ser, o cada torneo va a ser más complicado que aspira al campeonato. Y sí pienso que en algún momento, aunque no les guste, tendrían que ser flexibles en ese aspecto. Vamos a